Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho para esta charla del profesor José Carlos Chiaramonte. Tenemos una audiencia enorme en esta oportunidad de asistentes que nos vienen acompañando desde el principio de nuestras actividades en el mes de abril, otros que se han ido sumando y muchísimos asistentes que vienen a nuestro instituto por primera vez. Les damos a todos ellos la bienvenida. Tenemos gente de España, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, muchísima gente del interior de Argentina, de Mendoza, de Tucumán, de Salta, de Entre Ríos, de San Juan, una audiencia multitudinaria de investigadores veteranos y de nuevos investigadores. Así que les damos a todos ellos la bienvenida. Y vamos a pasar ahora a presentar al expositor de hoy, que es el profesor José Carlos Chiaramonte. El profesor Chiaramonte es profesor de filosofía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, Universidad Nacional del Litoral. Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigador emérito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Fue director del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor de grado y posgrado en destacadas universidades argentinas y del extranjero. Sus principales líneas de investigación son los fundamentos intelectuales y políticos de las independencias iberoamericanas, la comparación de las independencias anglo e iberoamericanas, la ilustración en Iberoamérica, temas sobre los que ha escrito libros y artículos publicados en revistas argentinas y extranjeras. Y sobre todo, el profesor Chiaramonte es un gran maestro, y de esto da cuenta la cantidad de estudiantes que se han inscrito para esta charla. Y además, el profesor Chiaramonte es maestro de maestros, porque los maestros también le han sugerido a sus alumnos inscribirse en esta charla. Así que con gran alegría, profesor Chiaramonte, le damos la bienvenida al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. El piso es suyo, adelante. Viviana, si me permitís unas palabritas también, te voy a robar 2 minutitos al profesor Chiaramonte, más allá de que no una corrección amable ni mucho menos, pero claro, el profesor Chiaramonte es de esos personajes que en la historiografía argentina y latinoamericana, el profesor Chiaramonte es un referente con peso propio. Y entonces, más allá de esto, que es lo que corresponde por oficio, y Viviana lo ha hecho muy bien, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, primero para agradecerle al profesor Chiaramonte que se sume a nuestras actividades, que esperamos que sea una más en una serie de vínculos y colaboraciones con el instituto. El profesor Chiaramonte, desde su observatorio intelectual y con su trayectoria académica, es un amigo del instituto. Y en esa amistad intelectual, yo quiero destacar para toda esta amplia audiencia, tan plural, tan vasta, con distintas experiencias, trayectorias y lugares de referencia, que el profesor Chiaramonte ha sido, además de un inteligente y titánico trabajador intelectual en la recuperación y en la recreación del pasado, un puente entre tradiciones historiográficas. Y una vez más viene a hacer el papel de puente, tendiendo a señalar puntos de vista, aportar perspectivas, y es por eso
que le estamos dando esta merecida bienvenida. Muchas gracias, doctor y profesor José Carlos Chiaramonte. Bueno, permítanme que me reponga un poco. Agradezco muchísimo al doctor Ezequiel Abasolo, a la doctora Viviana Kruger. Le pediría que tenga un poco de cuidado porque yo soy muy vanidoso y entonces no conviene exacerbar esas inclinaciones. Bueno, es un gusto para mí conversar con una audiencia además tan amplia y tan calificada, voy a agregar, como la que está aquí. Quisiera decir muchas otras palabras, pero la doctora Kruger es implacable. Me ha ceñido a una cantidad de minutos que me va a ser difícil respetar, pero voy a tratar de hacerlo. En realidad tenía preparado una exposición muy larga con muchas pruebas, evidencias de lo que voy a afirmar, pero no va a ser posible incluirlas ahora, salvo luego cuando responda a las inquietudes de ustedes. De manera que lo que voy a hacer es resumir el texto que dio motivo a esta reunión y lo que pensaba exponer hoy, resumidamente. El texto que creo que dio motivo a esta reunión se publicó en la revista online de Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, el antiguo constitucionalismo en la historia hispanoamericana del siglo XIX. En este trabajo volvía sobre un tema que ya había discutido con algunos colegas anteriormente, para mostrar que a la vez, contrariamente a lo que había señalado John Lynch en algunos de sus trabajos sobre las independencias latinoamericanas, que de un lado estaba el constitucionalismo y del otro el caudillismo, lo que había detrás de eso que llamaba caudillismo era en realidad sociedades que vivían todavía aferradas a las antiguas pautas del derecho español, derecho privado y derecho público, como lo recordó Alberdi en 1951, al decir nosotros tuvimos nuestro derecho público, las partidas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en ese trabajo, voy a decir simplemente, me ocupo del constitucionalismo, de criticar el criterio de que el constitucionalismo se limita a las constituciones escritas. Y luego paso a mostrar cómo un concepto contrario se encuentra en los autores europeos de los siglos XVII y XVIII, en el antiguo constitucionalismo de autores españoles, que explícitamente hablaban de sus pautas constitucionales, incluidos Jovellanos. Y luego algunas características, dado que las constituciones escritas se suelen llamar por algunos autores garantistas, que el antiguo constitucionalismo de raíz naturalista tenía también pretensiones de establecer garantías a los derechos individuales. Reseño luego la vigencia de la antigua Constitución en Hispanoamérica y, por último, de algo que para mi juicio cambia completamente la perspectiva de la historia latinoamericana del siglo XIX. Me refiero que, como he dicho en otras oportunidades, siguiendo modas académicas de la historiografía anglosajona que hacen centro en el republicanismo y en el régimen representativo, lo que predominó en el siglo XIX latinoamericano es la dictadura. Y que ese es el gran problema que tenemos y que tenemos todavía, así como cómo explicarles no pudo hacer plenamente pie ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Pero ahora paso, sobre esto admito toda clase de preguntas y observaciones. Luego, si ustedes quieren preguntar.
eso es lo que viene también, lógicamente. Lo que pensaba hacer hoy era ocuparme de un fenómeno que siempre me ha producido inquietud. ¿Se escucha bien, doctora Kluger? Perfecto, profesor, perfecto. Bueno, gracias. Que es, lógicamente, al decir que América Latina se regía por normas de antigua constitución, me refiero fundamentalmente entre otras cosas, pero fundamentalmente a uno de los constitutivos de esa antigua constitución, que es el derecho natural. Y ustedes saben que desde hace muchos años estoy tratando de convencer a mis colegas, y a veces no tengo éxito, que la vida intelectual y política del siglo XIX solamente puede ser explicada en términos de la vigencia del derecho natural y vigente. Hace poco hemos escuchado en este mismo lugar una exposición de una destacada historiadora italiana del Instituto Marc Plan, Fiocchi Malaspina, hablando sobre un autor que yo descubrí hace unos cuantos años, que era prácticamente desconocido, Aimé de Vattel, el eterno retorno del droit de gêne de Aimé de Vattel. Pero lo que yo me refiero cuando hablo de la vigencia del derecho natural es no solo como un aspecto de la ciencia del derecho, sino también como la base de la política de la época. En esto me hizo abrir los ojos un publicista inglés de fines del siglo XVIII, muy importante en aquella época en Inglaterra, que hizo un curso al cual asistieron el primer ministro inglés y otros funcionarios sobre el derecho natural, que dijo que Mackintosh, era este señor, que dijo que la ciencia de la moral y de la política hoy entre nosotros se llama derecho natural y vigente. Esa es la perspectiva que yo tengo cuando hablo del derecho natural. No solo una etapa de la historia del derecho, sino también la base, el fundamento de la ciencia de la sociedad en el siglo XIX. Entonces, el misterio es por qué esta ignorancia del derecho natural. Cuando yo estudiaba era algo casi inexistente. Bueno, no hay tiempo, voy a dar simplemente dos ejemplos, pero muy elocuentes. La Universidad de Cambridge publicó una historia de América Latina dirigida por Leslie Vetter. En esa historia de América Latina no existe el derecho natural. El historiador francés Jacques Lafay, que se ocupa de la cultura del siglo XVIII, ignora totalmente la existencia que ni Diderot ni ninguno de los grandes hombres de aquella época ignoraba, que era la existencia del derecho natural. Voy a dar otro ejemplo, y perdón si pongo la cabeza en la guillotina. Es muy famoso entre los teóricos del derecho Hans Kelsen. No voy a entrar a discutir el problema fundamental de su obra. Voy a decir simplemente que las cosas que escribió sobre el derecho natural del siglo XVIII son inconcebibles. Son de un error increíble. El derecho natural era el sostén del Estado policial. Era totalmente conservador, de manera que Kelsen ignora totalmente la influencia del derecho natural en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Francesa y en las manifestaciones políticas de aquella época y posteriores. Entonces, en la historia de América Latina de Cambridge, por ejemplo, también escribe, la única mención de algo cercano al derecho natural es la de un historiador económico, David Braiding, que es historiador económico de México. Bueno, es un británico egresado de Cambridge, que se refiere, critica la ignorancia del teólogo jesuita Suárez en el siglo XVIII, lo cual también es un error. Y ignora completamente el desarrollo, la difusión entre el público hasta que los prohibió Carlos IV de los estudios de derecho natural. Bien, entonces, ¿qué misterio es esto? Entre otras cosas, hay un prejuicio derivado del derecho del positivismo jurídico,
Perdón por los juristas que están acá si me meto en un campo que no es mío. Hay también otra cosa, que el derecho natural se entendía que solamente sobrevivía en el seno de la Iglesia Católica, que es cierto, porque hasta el punto que el Concilio Vaticano II declaró que la doctrina social de la Iglesia se funda en el derecho natural. Es decir, siguió vivo, pero no siguió vivo solamente en el seno de la Iglesia, como vamos a ver. Punto. Entonces, yo comenzaba aquí un relato que voy a solamente ahora sintetizar. En el siglo XIX no había persona culta que no conociera el derecho natural, porque era la base de todo tipo de educación. Empecemos por esto. Cuando se crea la Universidad la cátedra de los estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba, la primera cátedra única de instituta, se fundan las instituciones de Justiniano. El primer libro de Justiniano, breve, sobre generalidades sobre el derecho, y el segundo trata del derecho natural, del derecho de gentes y del derecho civil. De manera que no había jurista en el siglo XIX que no supiese de la existencia de eso. Dentro del derecho español lo mismo. Si ustedes toman las partidas, inmediatamente después también de un capítulo de generalidades, comienza una explicación de lo que es el derecho natural y lo que es el derecho de gentes. Y así sucesivamente. Pero hay algo más para ahora volver para ir al Río de la Plata. Cuando se funda la Universidad de Buenos Aires, la cátedra más importante del primer año de los estudios de Derecho, a cargo del presbítero Sanz, es Instituciones de Derecho Natural y de Gentes. De manera que no había abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en el siglo XIX que no conociera esto. Y ahora va a algo que me hace confesar algunos errores míos. Vamos a Echeverría. De Echeverría siempre hemos presentado la introducción del romanticismo, del socialismo utópico, etc. Echeverría hace firmes expresiones favorables al derecho natural e inclusive al derecho de resistencia, que es uno de los rasgos de parte de la historia del derecho natural, tanto en versión escolástica como en versión posterior. Y Juan Bautista Alberdi, que yo siempre, confieso mi error, lo mostraba como el introductor de la Escuela Histórica del Derecho, entonces implícitamente del fin del derecho natural. Todo lo contrario. El primer capítulo de su obra, sobre su obra de juventud sobre el derecho, se llama Teoría del Derecho Natural. Y ahí se explaya largamente sobre la importancia del derecho natural. Y me anticipo algo que debería decir después. En esto, tanto en lo de Echeverría explícitamente, pero no lo puedo leer ahora, pero si se lo leyera ustedes se darían cuenta, rige una concepción que viene de la Edad Media, de Aquino. El derecho positivo, siempre y cuando el derecho positivo se ajuste al derecho natural, que es superior. Entonces, esto lo seguimos encontrando. Vamos más adelante, saltando bastante. Rosas habrá estudiado el derecho natural, no sé, pero en su biblioteca cuando se confiscó había varias obras de derecho natural. No sé si las leía él o Pedro de Ángelis, pero evidentemente tienen mucho que ver, como veremos después, con la postura de Buenos Aires al declararse Estado independiente y soberano en el 31. Entonces, Acuerdo San Nicolás. Buenos Aires no lo acepta. ¿En qué se basa Mitre, que es la principal voz para expresar su disidencia? En el derecho natural, a que cita en varias oportunidades. En 1860, Buenos Aires reingresa luego de la batalla, de una batalla real y de una batalla simulada. Reingresa con una condición, que regresa por el principio y los naturalistas del libre consentimiento. Y
la comisión informadora de las reformas que Buenos Aires iba a proponer a la Constitución del 53 en la convención ad hoc del Estado de Buenos Aires, expresa al comienzo que todo derecho positivo, todo puede ser válido, pero por encima de todo eso está el derecho natural, que es totalmente superior y al cual deben ajustarse las demás expresiones de derecho. Bueno, esto está rigiendo la vida política de lo que va a ser inmediatamente Argentina, y sin embargo, los historiadores, la mayor parte de los historiadores que yo he consultado, quizás, parecen haber pasado, de hecho, el fundamento de estas posturas políticas. Entonces, ¿me queda algún minutito, doctora Kluger? Me anticipo antes que usted... Sí, sí, todavía no tuvimos el aviso de que faltan 10 minutos, así que debe estar faltando unos 15 aproximadamente. Yo le voy avisando. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, ahora yo he hablado de las expresiones técnicas del derecho natural. Volvamos atrás y hablemos qué influencia práctica tuvieron. Bueno, resumo, la Revolución de Mayo, como todas las revoluciones de independencia, se basaron en el principio naturalista de que el pueblo era la fuente del poder, que además era una de las teorías ascendentes del poder que venía de la Edad Media, y que el pueblo reasumía la soberanía. Pero dejando de lado eso, vamos a un episodio más interesante para el tema de hoy, ¿no? En 1826, el gobierno unitario expropia a la ciudad de Buenos Aires para hacer sede del gobierno nacional. Y para colmo, divide el resto de la provincia en dos partes, una con capital en Chascomús y la otra con capital en San Nicolás. La reacción se expresó por lo menos en 3 representaciones, 2 de ellas de apoyo al gobierno. Una de ellas acusaba a los grandes capitalistas, no tomen el término capitalista en el sentido actual, pero eran a los señores ricos de Buenos Aires que protestaban por la división de la provincia. La otra, contraria al gobierno, encabezada por Tomás de Anchorena, firmada también por Rosas, Dorrego y otros, bueno, protestaba y requería la anulación de esa enormidad. El efecto de estas medidas del gobierno unitario fue granjearse la oposición de los principales propietarios de la provincia de Buenos Aires, que a partir de allí comenzaron un proceso cuyo, digamos, trayecto no conozco porque debería que estudiarse mejor, pero que desembocó en el apoyo al gobierno de Rosas, que sostiene en la Liga del Litoral, en las discusiones con Corrientes y otras provincias, que esa es una reunión diplomática. Y al decir, Rosas le da expresas instrucciones a sus representantes. Usted debe decir que esa es una reunión diplomática. Es decir, que los diputados que están allí no son diputados de una inexistente nación, sino apoderados de estados soberanos e independientes, como lo dijeron los partidarios de esta postura en los diarios de Buenos Aires. Buenos Aires se declara estado independiente y soberano, apoyado en los derechos de gentes, y lo cual le permite hacer de la aduana, de la navegación de los ríos y del comercio exterior, merced al Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, lo que a ella le convenga. Esta postura de Buenos Aires, que postergó durante 20 años la organización nacional, se mantuvo hasta la caída de Rosas. Pero lo que sigue no fue muy distinto. La Buenos Aires, que no acepta el tratado del Acuerdo San Nicolás y se declara Estado soberano e independiente, se funda, como lo hemos visto a través de Mitre y de otros, en el derecho natural. Ese es el conjunto de nociones que se pueden encontrar en los tratadistas de derecho natural, lo que hace que Buenos Aires pueda decir somos un Estado independiente y soberano y no entraremos a este nuevo país sino por libre consentimiento. Dejo de lado, voy más allá. El derecho natural sucumbió con la escuela histórica del derecho de ninguna manera. Y aquí hay un problema que remite a otros trabajos míos, que es la crítica de las periodizaciones.
Es decir, hemos hecho muchas veces, yo mismo al comienzo de mi carrera docente, divisiones rígidas. Y lo que en realidad mostramos es que continuamente, hasta el día de hoy, derecho natural y derechos positivos en muchas autoridades jurídicas de Estados Unidos, por ejemplo, siguen unidos y no son incompatibles. Remito, bueno, lo he citado en varios trabajos, uno de ellos que dice Estados Unidos no tiene una constitución. Estados Unidos tiene un sistema constitucional del cual forma parte la Constitución de Filadelfia y la Unwritten Constitution, perdón por mi inglés, la Constitución no escrita, que en realidad, se aclara luego, no es un conglomerado de algunos textos escritos y otros de tradición jurídica. Entonces, esta es una pelea que creo que podríamos, bueno, una pelea, una hipótesis, vamos a decir ahora, si ustedes gustan, que podríamos trasladar a Argentina de hoy. El artículo, no me acuerdo si era 34 de la Constitución Nacional, dice que todos los artículos, todos los derechos enumerados en esta Constitución no implican la invalidez de otros derechos anteriores que el pueblo posee. Es decir, que está invocando una realidad por encima de la Constitución escrita. Bueno, voy terminando con esto. Una de las cosas que quería mostrar, que quería hablar relativa al artículo que comenté al comienzo, es que quería aclarar, cuando dije que el gran problema del siglo XIX es la dictadura, sinteticé en una forma muy rotunda algo que es cierto. La mayoría de las llamadas provincias, que eran estados independientes y soberanos confederados en una... desde el 50, por lo menos desde el pacto del 31 hasta el acuerdo de San Nicolás. Es el acuerdo de San Nicolás el que acaba con eso cuando dice algo que los juristas sintetizan diciendo el fin del mandato imperativo. Es decir, los diputados a la constituyente no vendrán con instrucciones que limiten su labor, sino serán considerados diputados de la nación y no representantes del Estado que los eligió. Ese es el principio que rompe definitivamente con el carácter de Estado independiente y soberano de las llamadas provincias argentinas. El problema es que la dictadura era, dentro de la tradición jurídica de aquella época, podía ser una institución legítima. La Constitución del 53 es extraordinaria. La Constitución del 53 las prohíbe, pero el país no cambió mucho. Porque, si me permiten una ironía, pasamos de dictaduras legítimas a dictaduras ilegítimas. Si ustedes coleccionan la cantidad de golpes de Estado de sitio y otras anomalías en la vida política del siglo XX, podrían considerar que cuando decimos con el retorno de la democracia, estamos diciendo una falsa frase. ¿Qué democracia hubo en el siglo XX? Es una pregunta desafiante. No me gustaría discutirlo, porque realmente lo predominante a lo largo del siglo XX son los golpes de Estado y las dictaduras. Entonces, una última observación, si me queda algo más de tiempo, pero vuelvo a... Cinco minutitos de este bloque, profesor. Bueno, algunas cosas que me quedaron en el tintero. Vicente Bartolomé Mitre se publicó en las arengas, en las arengas que se publicaron después de su muerte, hay un elogio del derecho positivo. Entonces, lo primero que cuando me enteré por una colega actualmente, Martina Garategaray, que descubrió esto, digo, bueno, abandonó el derecho natural. Es más, si me permite una morada, algún amigo le debe haber dicho, che, Bartolo, acabala con el derecho natural, que es una cosa pasada de moda. Bueno, no era así, porque en el seno de la Convención Constituyente de la Provincia de Buenos Aires, en 1870-73, Mitre hace las dos cosas. Enorme elogio
hasta el cansancio del derecho positivo, pero al mismo tiempo enfrentándose a Vicente Fidel López, que creo que ahí es un positivista jurídico, enfrentándose a Fidel López, remarca la prioridad por encima de todo del derecho natural y de principios inmutables que están en el derecho natural. Es decir, que para toda una tradición jurídica todavía derecho natural y derecho positivo no son excluyentes, sino que son conciliables. Deberíamos sacar conclusiones para el siglo XX, pero me detengo aquí porque más de eso no llegué. Quiero solamente decirle lo siguiente. Como dato curioso, Ricardo Levene, en un breve párrafo, en una de sus obras, llama la atención que luego de constituida la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, durante 5 o 6 fallos de la Corte se invocó como autoridad las leyes de Indias. El último fallo es 1931, o sea, hace 88 años exactamente, que todavía seguía siendo autoridad jurídica nada menos que las leyes de Indias. Uno solo de esos casos se referiría a problemas de indígenas, los otros eran problemas de otra índole. Entonces, por eso las periodizaciones no sirven de mucho. En la actualidad, derecho natural y derecho positivo se están no solo en los juicios de Nuremberg y en los juicios de la Junta Militar Argentina, derecho natural y derecho positivo suelen ser convivientes, digamos. Bueno, esto es una forma muy rápida de expresar algo que demandaría mucho más. Termino diciendo que la autoridad en que se basaba Mitre, y que cita varias veces, 5 veces si lo cita, si mal no recuerdo, es un actor norteamericano, Jameson. Y efectivamente conseguí ubicarlo. Jameson es autor de un tratado de las convenciones constitucionales de Estados Unidos, donde estudia todas las que ocurrieron, de nacionales y estatales, y tiene un largo capítulo dedicado a los pros y contras de las constituciones escritas y las constituciones no escritas, de las unwritten y written constitution, sin en ningún momento excluir a la constitución escrita como inválida. Bueno, voy a terminar aquí. Bueno, para dar lugar. Perfecto. El tiempo, genial. Entonces ahora, profesor, lo que hacemos es salimos de este primer bloque y entramos con el segundo link que tienen todos. Así comenzamos con la parte de los comentarios y de las preguntas. Así que nos despedimos hasta dentro de unos minutitos. Entonces salgo y vuelvo a entrar por el otro lado. Con el segundo link que tienen, ¿ok? Ok. Muy bien, hasta luego.